Hola, queridas amigas y amigos. Bienvenidos al programa Eureka News semanal en el canal de YouTube de MP Geopolítica. Hoy vamos a centrarnos prácticamente todo el programa en el campo de batalla. El campo de batalla está muy interesante. La ofensiva de Kursk, cómo fue, por qué generó en el campo de batalla del lado ucraniano, qué generó en el campo de batalla en el lado ruso. También iremos viendo el mapa. Hay que ir a sitios con mucha importancia como Pokrovsk, ciudad muy importante, que está cayendo toda la defensa. Ugledar, también hay una importante ofensiva rusa. Después veremos las posibilidades que tienen los ucranianos de acometer otras ofensivas que según ellos tienen preparadas. Una para capturar la central nuclear de Energodar en Zaporizhia, que ya hablamos hace 15 días en un anterior programa, y otra ofensiva que, según parece, podría ser un desembarco en la zona de Gerson, en la desembocadura del Dnieper. Lo veremos más adelante. Me gustaría comenzar el programa, sobre todo, recordándome, y para que nos acordemos todos, de Durov, de Pavel Durov. Como sabemos, es el fundador, junto con su hermano Valery Durov, de Telegram. Pavel ha sido detenido en Francia tras ser engañado por el presidente francés Macron, que lo invitó a cenar, y mientras Durov se dirigía a Francia en su avión particular, la justicia francesa emitió una orden de arresto contra él, y en vez de cenar con el cínico de Macron, fue detenido en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget. Está previsto que comparezca ante el juez de instrucción la noche del sábado. Es más, acababa de leer justo antes de empezar el programa de que ya estaba listo para pasar a disposición judicial. A ver qué decide el juez de guardia, si es imputable o no imputable los cargos que se presentan contra él. Podría ser acusado de una serie de cargos de terrorismo, tráfico de drogas, complicidad de fraude, blanqueo de capitales, contenido pedófilo, entre otros muchos. La acusación, por supuesto, es falaz. Es como si acusáramos a los CEOs, a los presidentes de Movistar o de Vodafone, porque los traficantes utilizan el teléfono para vender la droga, o que los prostíbulos tienen una línea telefónica contratada. Sería estúpido condenarlos a ellos por prostitución o venta de drogas. Este caso es el mismo, ¿no? También se supo que en 2017 los servicios secretos de Francia y Emiratos Árabes Unidos intervinieron los teléfonos del empresario ruso. Además, reportan que Pavel Durov es sospechoso de un caso penal en Suiza. Según documentos judiciales, el empresario ejerció violencia contra uno de sus hijos, no reconocidos por Durov, que según parece tuvo con Irina Volgar. Yo, pues como no sé la vida personal del señor este, y si sus hijos son sus hijos, y si los abandonó o no, y todo lo demás, pues no voy a entrar a valorar esos temas. Lo que sí está claro que de golpe al bueno de Pavel Durov le crecen los enanos y todo para él es imputable y todo es delictivo. No sé, a mí me tiene toda la pinta de una auténtica caza de brujas dirigida hacia él, ¿no? Ya vimos que lo que le hicieron, que Snowden tuvo que escapar de Estados Unidos a Rusia. Vimos como incluso hasta en cierto punto presionaron a Elon Musk de X y aceptó, por supuesto, sobre todo con los guionistas, ¿no? También tenemos que recordar que el CEO de Meta, de lo que es Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, reconoció que bajo las presiones de la administración de Biden censuró contenidos. Bueno, todos tenemos la memoria, yo por lo menos tenía mis cuentas en X antes de que lo comprara Elon Musk, ¿no? Y es que era todos los días castigado, borra o te cierro la cuenta, borra o te cierro la cuenta. No podías hablar de nada que se acercara a la familia Biden, de su hijo, que al final resultó que no eran ni uno fake news, era todo verdad y nos quedamos cortos, ¿no? Todo verdad de lo que se supo, ¿no? Y bueno, todos sabemos de los millones y millones de cuentas de X canceladas.
Después Elon Musk compró X y bueno, no canceló cuentas, es más, devolvió muchas cuentas. De una forma de censura más refinada el señor Musk, ¿no? Tiene unos algoritmos que dependiendo lo que tú publiques, si quieras difundir, pues tienen una audiencia o no la tienen, simplemente. Como no les interesa en absoluto, es que no la ven ni en tu casa, aunque pinchen el link. No olvidemos del valor que tienen las herramientas de redes sociales, tanto las de Meta, WhatsApp, como Instagram, como Facebook, sabemos que son totalmente inseguras, porque el CEO de Meta permitió instalar puertas traseras a los servicios secretos norteamericanos e israelíes en su software. No pasa nada, él sigue con su negocio y ganando miles de millones, simplemente tiene que ser obediente. Para eso le dejaron ser CEO de Meta. Pero sin embargo, Telegram era una herramienta hasta ahora con una censura mucho, mucho, mucho más liviana. Prácticamente, si era de opinión, era inexistente. Disculpe. Sin Telegram, hoy no sabríamos lo que está pasando en Gaza. Sin Telegram, hoy no sabríamos lo que está pasando en Ucrania. Por supuesto, sin Telegram, ni sabríamos lo que ha pasado en el África subsahariana. Quizás por eso Macron tenga cierta inadversión contra Telegram, porque allí se utiliza mucho en África. Es una aplicación que requiere de pocos recursos, por tanto, se puede utilizar con teléfonos y ordenadores de no muy elevada potencia y te da la libertad y la seguridad de poder escribir con libertad, ¿no? Hasta hoy Telegram fue un servicio de mensajería muy fiable y libre. Casi 1.000 millones de personas lo utilizan ya, tanto para trabajar como para informarse o para dar un uso simplemente más lúdico. Nuestras libertades son cercioradas a cada golpe de mazo judicial, a cada declaración política. Nos mienten diciendo que es para protegernos, mientras que esos mismos gobiernos europeos nos mienten y nos llevan a una catástrofe moral, económica, a una guerra para servir intereses económicos anglosajones, a una emigración descontrolada y fuera de lugar, cuando lo que hay que hacer es ayudar a la gente en sus países, no bombardearlos para que tengan que escapar buscándose la vida. Bueno, vamos a dejarlo porque si no me caliento y igual YouTube ejerce y mejor vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar con la salsilla, con la guerra, ¿no? Por desgracia, muere gente, ¿no? Pero para un historiador, vivirla en directo, como siempre digo, es espectacular, ¿no? Y vamos a comenzar con Kursk, por supuesto, ¿no? Tenemos aquí un vídeo, Kursk 1, que es muy interesante, ¿no? Mientras os comento, que los que habéis visto el programa que emitimos hace 15 días sobre la batalla de Kursk, recordaréis que comentamos que se sabía de acumulaciones de tropas ucranianas en la frontera, que Rusia no hizo nada al respecto. Yo mismo comenté que yo había publicado vídeos y notas de las fuerzas ucranianas en la frontera de Kursk y de Belgorod también, ¿no? Incluso dije que había sido un error permitir que las AFU entraran en Rusia, por supuesto sigo pensándolo, ¿no? Sigo pensando que no creo que Rusia permitiera entrar a las tropas ucranianas para después destruirlas. Lo sigo pensando porque sería muy arriesgado y además tendría o tuvo un coste de vidas y territorios, ¿no? Para la inmensidad de Rusia, 500 kilómetros cuadrados no es nada. Para una guerra de alta intensidad, 20 o 30 civiles muertos y un par de docenas de reclutas prisioneros es peccata minuta. Es una desgracia personal en la vida de cada una de esas personas que se trunca, pero en grandes números, por desgracia, es simplemente una estadística que dentro de las muertes de esta guerra no es nada, es fácil de perder, ¿no? No obstante, solo el tiempo y la historia nos aclarará las verdaderas intenciones de cada parte en este plan de Kursk, ¿no? Tenemos aquí otro vídeo de Kursk.
para que vayáis viendo cómo trabajan las fuerzas rusas sobre el terreno y cómo están destruyendo una gran cantidad de tropa y equipo ucraniano, mientras seguimos hablando. Lo que está claro es que a Ucrania no le salió bien el plan de Kursk, fuese el que fuese, y a Rusia se le presentó una oportunidad en la desgracia de que está dejando, ya que tuvo una desgracia de que han ocupado su territorio, se le presentó una oportunidad que aprovechar. Como vemos en los vídeos, Rusia está destruyendo ingentes cantidades de tropas y armas ucranianas. De eso se encarga la 810 Brigada de Infantería de Marina de la Guardia, de la ciudad de Sebastopol, y la Brigada Aida de Chechena. Son las dos principales fuerzas que están combatiendo en Kursk. La Brigada de Infantería de Marina de la Guardia, por supuesto, no es como una brigada ucraniana, que son 2 o 3 batallones. Las brigadas rusas son casi a nivel de división. Por eso, precisamente, con una brigada de esas puedes mantener el frente y luchar el frente a 4 o 5 brigadas ucranianas. Solo en Kursk han caído en combate desde que comenzó la ofensiva ucraniana unos 7.000 soldados ucranianos, más de 70 tanques, cientos de vehículos blindados, de transporte de personal, camiones, vehículos ligeros, varias unidades antiaéreas, sobre media docena de lanzadores MLRS HIMARS y, bueno, una gran cantidad de cañones M777, de 20, de 30 y toda la parafernalia que todos oímos en los reportes de guerra, ¿no? El mismo comandante en jefe ucraniano, Sirsky, admite que no pudieron alcanzar el principal objetivo de la incursión en Kursk, en Rusia. ¿Cuál era ese objetivo? El general indicó que el principal fin al planificar la operación en la provincia rusa de Kursk era desviar una gran cantidad de tropas de las direcciones del frente clave, incluidas Pokrovsk, que antes se llamaba Krasnoarmeysk, cuando era rusa. Supongo que cuando la tomen, si es que la toman los rusos, pues volverá a llamarse Krasnoarmeysk. Lo digo para que nos vayamos familiarizando con el nombre. Y Kurajovo, en la República Popular de Donetsk. Sin embargo, según las declaraciones de Sirsky, Rusia entendió el plan y, por lo tanto, en vez de sacar fuerzas de la zona de Donetsk, Pokrovsk, sigue acumulando más fuerzas en esa dirección. Según Sirsky, dice que hasta la fecha se puede afirmar que el ejército ruso transfirió 230.000 militares a la dirección de Kursk. Y ese número sigue aumentando. Pero aún así sigue concentrando sus esfuerzos en la dirección de Pokrovsk, dijo el alto mando ucraniano. Después veremos qué está pasando en Pokrovsk. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que Ucrania enterró en Kursk a varias de sus mejores y mejor equipadas y mejor entrenadas brigadas, y al ver que no conseguía sus objetivos, que además del desvío de tropas había una clara intención de capturar la central nuclear de Kursk, o por lo menos ponerla bajo aparente peligro, cerca de la artillería o de los cohetes MLRS. Crear tensión en Kursk, en menos palabras. Entonces, como parece que no llegan los objetivos, el mando ucraniano siguió mandando más tropas a la bolsa. Tropas que, por supuesto, tuvo que retirar de otros sitios, entre ellos Donetsk. Y ahora está cayendo el frente en pedazos en esa zona. También las envió de Zaporizhia, que tenía, no sé cuántas le quedarán, pero tenía tropas reservadas para una presunta ofensiva sobre la central nuclear de Energodar, que después hablaremos de ella, ¿no? En la retaguardia de Sumi tenemos aquí un vídeo. También está golpeando muy, muy duro Rusia. El caso es que la llamada guerra de redes sin frente ni flancos, de la cual hablábamos en el anterior vídeo sobre la batalla de Kursk, ha sido perfectamente leída por Rusia y en estos momentos hace una defensa flexible mientras destruye al ejército ucraniano, tanto en Kursk como en su retaguardia, en Sumi. Primero, destruyó los sistemas antiaéreos de la zona, no sé si todos, pero sí una gran cantidad de ellos. Y ahora
En la retaguardia de Sumi, los Iskander, las bombas FAB, las bombas ODAB, con módulos de planeo, los drones Lancet, los helicópteros, están haciendo una auténtica carnicería tras haber destruido la mayor parte de sus sistemas aéreos, pues trabaja con una cierta libertad. Además, sabemos que, por ejemplo, las bombas FAB o DAB las pueden lanzar desde 70, 80 kilómetros del frente, por lo tanto, las disparan prácticamente desde dentro de su defensa aérea en Rusia. Por lo tanto, está muy protegida esa aviación y puede trabajar sin ningún problema. Ahora nos vamos a ir un poquillo al mapa, que siempre nos gusta ver en el mapa las cosas que pasan. La región de Kursk, bueno, recordar que antes de Kursk, me olvidé decir, en Bielorrusia, que es esta frontera naranja, la frontera de Bielorrusia con Ucrania, Bielorrusia está desplazando grandes cantidades de tropas a su frontera. Incluso el Ministerio de Defensa ucraniano le dijo a Bielorrusia que sacara sus tropas de su frontera, de su territorio, que las alejara, que no se equivocara, que podía traer equívocos y, bueno, llegar a puntos desagradables de la guerra, ¿no? Por supuesto, los bielorrusos le contestaron que estaban en su país y hacían lo que les daba la gana, ¿no? Yo creo que esos movimientos de trampas que hace Bielorrusia es una forma de trolear, como decimos en Internet, a los ucranianos y obligarles a tener unas decenas de miles de hombres ahí en esa frontera bielorrusa que no puede emplearlos, por ejemplo, en Kursk o en Donetsk. Por eso el sueño ucraniano sería que Bielorrusia retirara todo su ejército 300 kilómetros hacia dentro de Bielorrusia y poder liberar unas cuantas brigadas, ¿no? Pero parece que no, que los bielorrusos no están por la labor, tienen otros planes. Y el plan es simplemente tener tensionado el ejército ucraniano en su frontera. Vamos a irnos a, bueno, en Belgorod también hubo una pequeña incursión, intentaron los ucranianos, nada, una escaramuza en el frente, unos tiros, pim pam, vuelta para casa. Entonces nos vamos al plato fuerte, que es Kursk. Aquí lo tenemos. Esta marca, dentro del azul, son los territorios que tiene conquistados Ucrania, ¿no? Son unos 500, 550 kilómetros cuadrados. No es muy claro lo que tienen conquistado y no, porque como contábamos en otros vídeos, estamos en una guerra sin frentes ni flancos. Por lo tanto, las zonas grises, como veis, son estas zonas, abarcan territorios inmensos, ciudades y pueblos, o sea, ciudades no, porque son casi todo pueblos pequeños, aldeas, ¿no? Están bajo esa niebla de guerra, porque claro, están moviéndose continuamente y no es un frente fijo, se mueve, se avanza. La ofensiva ucraniana es flexible y la defensa rusa también. Los rusos, en vez de enfrentarse cuerpo a cuerpo directamente, cuando los ven venir, pues lo que llevan haciendo casi toda la guerra, retroceden como tienen una superioridad aérea, artillera, y simplemente retroceden, dan las posiciones a su aviación y ellos se encargan de mantener a los ucranianos ocupados, ¿no? Al sur del distrito de Suza, aquí, hay pequeños movimientos. Ucrania no ceja en el empeño de atacar y Rusia le da metros o los empuja según la situación. La destrucción continúa. Aquí, en Suza, ninguno de los dos quiere dejar la ciudad. Una, por este importante nudo de comunicaciones, carreteras que permiten ir hacia el norte o surtir todo el oeste de la invasión ucraniana. Entonces, es muy importante no perder Suza, por eso se combate tanto allí. Suza en realidad es una zona gris, porque es un territorio más bajo que sus alrededores y en realidad nadie puede mantenerse en Suza
sino es a costa de unas grandes pérdidas continuas. Estarían bombardeando los drones, FPV, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es una zona gris que no es de nadie, ¿no? Parece que mientras no sea de nadie, les vale un poco a los dos. Los ucranianos intentan atacarlo y los rusos lo único que hacen es devolverle los pelotazos. Punto, ¿no? Donde sí hay un enfrentamiento verdaderamente fuerte, donde los ucranianos se están empleando a fondo, es aquí, en Koronevo, en esta zona. Es el lugar más candente. Allí aún Rusia, todavía entre ayer y hoy, repelió 2 ataques de las fuerzas ucranianas, tanto en Koronevo como en Kremayone, Kremyanoye, vaya nombre. Bueno, será un pequeño asentamiento de la zona, de por aquí, ahora no creo que merezca la pena ponerse a buscarlo. El importante es este Koronevo, porque es la puerta de la carretera que nos lleva a Risk, que es la puerta de la carretera para llegar a la central nuclear de Kursk desde el oeste. Sería un ataque en pinza, uno desde el sur y otro desde el oeste, sobre la ciudad de Kursk y sobre todo su central nuclear, que es lo que busca capturar el ejército ucraniano para tener una negociación que obligue a la paz con Rusia, según dice Vladimir Zelensky. Cada vez hay más pruebas de la cantidad de pérdidas de equipo y material que están teniendo las fuerzas ucranianas. Tenemos aquí unas fotos que se ven vehículos blindados de distintos fabricantes estadounidenses, canadienses. Algo que hay que tener en cuenta es que Ucrania consiguió aumentar el alcance de sus drones FPV. El problema de los drones FPV, bueno, y de todos los drones, ¿no? Pero en concreto estos FPV, porque son drones muy económicos, prácticamente son drones comerciales a los cuales, bueno, les ponen una bomba que suele ser en realidad una carga antiblindaje y poco más. Es una hélice y un pequeño unos pequeños transistores para poder dirigirlo. ¿Qué pasa? Su alcance está bastante limitado. Está más limitado más que nada a las redes que tenga el enemigo, el que lo usa, perdón. Por supuesto, el enemigo tiene lucha de guerra electrónica, va a intentar interferir de todos modos en esos drones. Entonces, tienes que conseguir cambiar las frecuencias constantemente para que no te las detecte el enemigo y tienes que conseguir que tus ondas lleguen muy dentro del territorio enemigo, ¿no? Para eso hace falta repetidores. Seguramente los ucranianos en estas ofensivas que han hecho han colocado repetidores para darle más alcance a esos drones. Y bueno, el caso es que un dron FPV atacó a un vehículo civil en la carretera de Rizki a Ligov, por esta zona, lo que fue. Y claro, es un grave problema porque, como todos sabemos, los drones FPV son muy baratos y los ucranianos tienen muchos, incluso tienen más que los rusos. En eso, en la producción de drones económicos, los ucranianos hicieron un gran trabajo. Bueno, o los ucranianos o quien se los da, ¿no? Sus sponsors. En Belgorod también hubo un intento de penetración. Ayer, cerca de la frontera, en el paso de Nikolayevka, ¿dónde era esto por aquí? A ver, vamos a centrarnos. Belgorod, aquí. Aquí hay un paso fronterizo, se ve en la ampliación, que los ucranianos intentaron capturar para subir la carretera de Belgorod. Supongo que sería una prueba para ver cómo estaban las defensas rusas en ese sitio y bueno, no creo que intentar otra aventura como la de Kursk, pero por lo menos tensionar a los rusos y obligarlos a estar ahí atentos, ¿no? El caso es que, bueno, la intentona fue de, según dicen, unos 100 efectivos ucranianos, más vehículos blindados,
pero tuvieron mala suerte. En esa zona estaba la artillería rusa y no solo la artillería, sino que había unos cuantos sistemas de TOS-1, que, como sabéis, es el lanzallamas. Lanzallamas que en realidad lo que lanza son misiles con una carga hiperbárica, que, bueno, cuando explota, pues todos sabéis, primero rocía una nube de combustible líquido vaporizado, perdón, y después estalla un segundo tiempo y esa detonación de todo ese líquido inflamable vaporizado, pues potencia muchísimo la explosión primaria y genera una onda que consume todo el oxígeno y, bueno, revienta pulmones. O sea, es un arma terrible, terrible. Y, bueno, fueron recibidos por ella y se retiraron con pérdidas, por supuesto. En Kharkov no hay movimientos sobre el territorio. Sigue igual. Brukovye o Liptovke, como llaman los ucranianos, pues sigue todo igual. Hay escaramuzas continuas, mucha artillería, muchos drones FPV que lanzan unos contra otros. Y sí hay ciertos combates. Comunicaba, por ejemplo, hoy el Estado Mayor ruso que las unidades del Grupo de Tropas Oeste mejoraron la situación táctica, derrotaron a los efectivos y equipos de las brigadas de tanques 14, 44 mecanizada y la cuarta de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la primera brigada de la Guardia Nacional de las zonas de los asentamientos de Petropavlovka, región de Kharkov, en Treskoye y en Srebrenica, en la República Popular de Donetsk. También más al sur, en Stelmakovka y Chevrona Novaya Dibrovna, de la República Popular de Lugansk. Allí los rusos repelieron 5 contraataques de unidades de la 67 Brigada Mecanizada y del 23 Batallón de Fusileros de las Fuerzas Armadas. También participó la 3ª Brigada de la Guardia Nacional y la 12 Brigada de las Fuerzas Especiales de Azov. Pero bueno, nada, al final pues no se consiguió nada. Vamos a ver en el mapa ahora, aquí, pues que sigue todo igual. Pequeños avances, los ucranianos intentaron varias veces volver a retomar esta zona de edificios altos, no pudieron, en realidad ninguno se mueve, no sé si es porque no pueden, están en una especie de tablas, o es porque en realidad lo que están haciendo es destinar sus mejores tropas y todas sus necesidades al frente de Kursk. Y en el caso de los rusos pues, y los ucranianos también seguramente, también al Donetsk, por supuesto, ¿no? Entonces está como una especie de impasse caliente, por supuesto, porque siguen golpeándose, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un vídeo de la zona de Kharkov-Lugansk. Bueno, mientras buscamos el vídeo, os comento que comentaba el presidente de Polonia, decía, Polonia gastó el 3,3% de su PIB en ayuda a Ucrania, más de 26.000 millones de dólares. A ver, estamos hablando de Polonia, que no es Alemania ni es Estados Unidos. 26.000 millones de dólares para un país como Polonia es muchísimo, muchísimo dinero. Yo no sé si a los polacos le hará mucha ilusión que se gaste todo ese dinero en Ucrania, porque no solo es dinero, también es personal que están mandando en forma de, llamémosle mercenarios, como todos sabemos, ¿no? Pues según el presidente de Polonia, Polonia envió a Ucrania casi 1.000 tanques T-72, PT-91 Twardý, que es una preparación polaca, una modernización del T-72, tanques Leopard y vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos en general. Además, Kiev recibió 10 cazas MiG-29 y 10 helicópteros de Varsovia. Mucho, mucho dinero que los rusos se encargaron de quemar, por lo menos hasta el momento. Vamos a ir ahora a la batalla de Pokrovsk, a la salsita esta, que es donde está ahí ahora, se están dando, pero bien a gusto. Los ucranianos no son capaces, perdón un momento, voy a mover un poquito la cámara. Los ucranianos pues no son capaces de parar al ejército ruso. El ejército ruso está
totalmente desbocado. Si ya estaban las tropas ucranianas en grandes problemas para parar el ejército ruso, la cosa empeoró de forma radical cuando comenzaron a retirar las tropas de Donetsk para enviarlas a Kursk. Como dice el general ucraniano Sirski, esperaban que los rusos se asustaran al ver las tropas entrando en su país y que movieran todas las tropas del Donbass a proteger Kursk y Belgorod. Los rusos no picaron. Es más, no tuvieron necesidad de picar porque en realidad tenían reservas suficientes para enviar tropas a Kursk y continuar la presión potente en Pokrovsk. Es más, les fue tan bien la ofensiva en Kursk a los rusos que hasta parece planeada de antemano. O que quizás vieron lo que iban a hacer y los dejaron entrar. No lo sé. Es más, incluso igual no tienen prisa en expulsarlos, porque si es como dice Sirski, que los rusos tienen 230.000 hombres en Kursk, sinceramente a mí me parecen muchos, ¿no? Creo que es en parte exagerado para tener una disculpa ante la derrota, ¿no? La superioridad del enemigo. Pero bueno, si tuviera 230.000 hombres, desde luego ya debería haberlos expulsado, indudablemente, ¿no? Pero igual prefieren que los ucranianos sigan metiendo tropas, como pasó en Avdiivka, como pasó en otras muchas ciudades. Y bueno, pues una nueva picadora. Y parece que el ejército ucraniano, de momento, aceptó el plan de la picadora, porque sigue metiendo más tropas en Kursk y los avances, la verdad, no se ven. Pueden avanzar un día y que toman un pueblo, pero al día siguiente lo pierden, o ganan en un sitio y lo pierden en otro. A ver, en realidad están ahí encerrados en esos 500 kilómetros cuadrados donde solo hay una ciudad, que encima es una pequeña ciudad de 6.000 habitantes, no sé. En la dirección de Pokrovsk, el ejército ruso está desarrollando sus éxitos. Aquí, entre estos 2 o 3 últimos días, fue algo tremendo, tremendo. Los que seguís nuestros programas y seguís mis mapas, sabéis que las zonas que pongo en amarillo son las últimas capturas del ejército ucraniano, perdón, del ejército ruso. Y como veis, pues es que, es que ya no es que tomen una pequeña aldea al día o 3 trincheras, ¿no? Es que toman áreas de kilómetros cuadrados, ¿no? Por supuesto, todas estas marquitas azules que veis, azul celestes, son posiciones defensivas ucranianas, más o menos preparadas, pero son las posiciones defensivas que tienen en toda esta zona de Kramatorsk, Pokrovsk, Sleviansk, Liman, Seversk. Un dato que debemos ver en el mapa es que, bueno, a lo mejor yo, por supuesto, no tengo satélites ni aviones de reconocimiento para saber dónde tienen las posiciones cada ejército, por lo tanto me fío de ciertas páginas que yo opino que tienen muy buena calidad. Si os fijáis, hasta Pokrovsk, Kramatorsk, Sloviansk, las trincheras y las zonas defensivas son muy abundantes. Hay muchas. Están muy preparadas. Incluso en ciudades como Konstantinovka, Pokrovsk y otros que cayeron, como Orloka, Artemovsk y tal, estaban muy preparadas en plan de, bueno, refugios con pisos de profundidad, en hormigón, utilizando antiguas fábricas de la época soviética que eran construidas ya precisamente para resistir una guerra, en la Guerra Fría, ¿no? Una guerra del nivel de bombas nucleares, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero si nos fijamos, a partir de esta carretera que pasa por aquí, la 504, empieza a decaer. Y prácticamente después de Pokrovsk no hay nada. Nada. Territorio llano, sin obstáculos geográficos importantes, y no hay nada.
Yo busqué en distintos mapas ucranianos y rusos y no, en ninguno, no encuentro ningún mapa donde enseñen dónde están las trincheras que protegen Pavlograd, en ningún sitio. Hombre, yo supongo que algo tendrán o estarán haciéndolo, ¿no? Pero bueno, ya si vemos en esta zona todo al oeste de Kramatorsk, Pokrovsk y tal, la mayoría de las posiciones son trincheras muy ligeras. No son posiciones que digamos, como hablábamos, de hormigón, no. Son trincheras, punto, pueden tener alguna zona excavada. Suelen utilizar las zonas boscosas para esconderse, por cierto, en Messi en un mes y medio empieza el otoño y ya no tendrán esa protección que da la vegetación, que da todo a la vista de los satélites y los aviones de reconocimiento rusos. Y esto lo explico para que entendamos todos la importancia tan grande, tan grande, tan grande que tiene Pokrovsk. Pokrovsk, como veis, este cruce que hay aquí en mitad de la ciudad, divide las carreteras que alimentan todo el frente. Hacia el este, hacia Krasnogorivka, perdón, Konstantinivka, hacia el sur, Krasnogorivka, que ya cayó, y bueno, que esto va cayendo, pero es la carretera que mantiene este frente todo, hacia el sur, y vienen las carreteras que lo alimentan desde el oeste y desde el norte. Si cae Pokrovsk, toda esta zona, por supuesto, se queda logísticamente casi acabada, ¿no? Es más, no solo son carreteras, algo muy importante que tiene Ucrania para el transporte logístico rápido y de grandes cantidades de material y de tropa es el tren. Y precisamente estas rayitas que vemos por aquí, verdes, finitas, no sé si las veis, bien por aquí, baja por aquí, sigue, se divide hacia Kurakivka, Kurayohovo, etc. Esas son las vías férreas que, como veis, alimentan todo este frente. Si los rusos son capaces de cortarlas aquí, por ejemplo, en Chunisine, por decir un pueblo cualquiera, todo el sur de Pokrovsk se queda absolutamente sin logística, porque le cortas tanto la carretera como las vías del tren. ¿Por qué estuvo tan defendida Pokrovsk? ¿Por qué fue tan difícil avanzar en esa zona? Porque los rusos tardaron meses en ir poco a poco, como venimos contando en nuestros canales. Iba tomando la carretera por el norte, por el oeste, avanzando trinchera a trinchera, poco a poco. Marinka. Era muy difícil, pero sin embargo es que ahora mismo alcanzaron una aceleración que es increíble. Os voy a leer el par. Las AFU se retiraron de Novogrodovka, de aquí, que es una ciudad, como veis, bastante ya importantilla, que fue tomada por las tropas rusas. En pocos días, muy pocos días, lo que indica el grave colapso de las defensas. Mermik y Marinovka, aquí tenemos Marinovka y Mermik, aquí, fueron liberadas, como dicen los rusos, o capturadas para los ucranianos. Y las fuerzas del orden ucranianas están evacuando, aparte de forzoso, están obligando a la gente a evacuar Pokrovsk, la gran ciudad. La gran ciudad que delante tiene a Minorrad, que es la puerta de Pokrovsk, ¿no? En la parte norte de Mikhailovka, aquí, de Mikhailivka, las tropas rusas consolidaron toda esta zona por estas calles. Incluso parece ser que este montaña de escombro, que como sabemos, aquí vemos trincheras, como sabemos, la suelen utilizar los ucranianos, bueno, y los rusos cuando las capturan, por supuesto, como posiciones elevadas, tanto de tiro como observación, porque te da una ventaja esos 90, 100 o 120 metros que puede tener de altura en un
territorio completamente llano, pues te da una cierta ventaja táctica, ¿no? Bueno, pues no solo tomaron Marinica, que también se estabilizaron en esta zona. O sea, están en una posición perfecta para iniciar el ataque, el asalto a otra de las ciudades más importantes del área, que es Selidove. Como vemos, ya es una ciudad importante, con edificios grandes. No es un pequeño pueblo, un pequeño asentamiento, es una ciudad importante. Por supuesto, si cae Selidove, pues ahí tenemos la vía del tren que pasa por al lado, ¿no? Lo que estábamos hablando. Toda esta zona es muy importante. Es tan importante como que muchos analistas ucranianos tiemblan con que caiga Pokros. Tiemblan. Están perjurando contra el ejército ucraniano y contra Zelensky por haber quitado las importantes tropas que se están gastando en Kursk, no haberlas mandado a la zona de Pokrovsk. Están perjurando porque, como hablábamos, si cae Pokrovsk, después no hay una defensa, no hay una línea de defensa estable. Serían los ucranianos escapando sobre territorio llano y sin defensas, y los rusos persiguiéndolos con su aviación y su artillería. Es más, podría provocar un colapso tipo como cuando caen las fichas del dominó, que un poco está pasando. Por eso vemos que se aceleró de tal manera en los avances, de avanzar 1 kilómetro cuadrado diario, por decir algo, a avanzar 30 o 40. Entonces, se aceleró y puede ser exponencial esta aceleración, porque según van cayendo las posiciones ucranianas, la siguiente posición no tiene tiempo a prepararse y la siguiente va cayendo y cayendo y cayendo, y como un dominó se puede ir abajo todo el frente. No hace falta que explique lo que podría causar eso a Ucrania, ¿no? Vamos a irnos ahora a otra zona que está muy caliente, que es en Vuhledar, aquí, al sur de Marinka. Como vemos, está la carretera 532. Y los rusos tomaron aquí la iniciativa. Consiguieron tomar una buena porción de la autopista entre Vuhledar y Konstantinica. Por cierto, Konstantinica que ha caído totalmente. Es Konstantinica pequeña, sabemos que hay otra Konstantinica, que es una ciudad más importante en el norte de Donetsk, ¿no? Pues cayó Konstantinica, cortaron la carretera. Y aquí, en la carretera 532, los rusos consiguieron afianzarse. Primero entraron en esta zona y después se fueron afianzando, cortaron la carretera totalmente y plantaron una banderita aquí, enfrente de Bodián, del pueblo de Bodián, como explicándoles de que ahora vamos para ahí, ¿no? Yo me da la sensación de que como Vuhledar es una plaza muy, muy, muy protegida, es de las protegidas desde el principio de la guerra, de estas que hablamos de defensas de hormigón armado. Tiene bastantes edificios altos, es una posición muy difícil. El caso es que, bueno, pues llevan muchos meses de guerra, anclados ahí, Pavlivka, contra Vuhledar, y llevan mucho, mucho tiempo y no fueron capaces de tomarla. Entonces lo que entiendo con esta maniobra que están haciendo los rusos es que si toman Bodián, desde Pavlivka y Bodián pueden hacer una maniobra en pinza y rodear Vuhledar. Es lo más lógico. Y creo que es lo más sencillo, mejor que un ataque frontal directo contra unas posiciones bien puestas como tiene ahí el enemigo. Ahora vamos a hablar del futuro. No tengo bolita, pero tengo información. ¿Qué puede hacer Ucrania después del fiasco de Kursk? ¿Qué puede hacer para seguir manteniendo en tensión a los rusos, para seguir demostrándole a sus curadores, como dicen las traducciones de Telegram, a sus curadores occidentales? Algo tiene que hacer. Tiene que mantener el espíritu de combate y demostrar que puede llegar a vencer a Rusia. La ofensiva, hablamos en anteriores programas de ella, sobre la central nuclear de Energodar. Es muy importante. Es un sueño húmedo. La maniobra sería
un ataque contra Orejov de flanco y hacia Tomak para proteger el flanco de estas tropas que intentarían ir a lo largo de la presa del Dnieper, conquistando Vasilivka, Dnipropetrovsk, qué mal pronunciado, y por supuesto la central de Energodar. A la vez de esta ofensiva habría desembarcos desde la orilla opuesta, ocupada por los ucranianos, en Dnipropetrovsk y directamente en la central de Energodar. Volvemos a lo de siempre. No fueron capaces aquí en Robotín, en zona de Orejov, durante todo el año 2023 de avanzar. Es más, los pocos kilómetros que avanzaron ya los perdieron, dejándose allí un ejército entero. ¿Vuelven a insistir en la misma situación? No lo sé. Tenemos que recordar que tropas que había aquí en Zaporizhia para realizar esta operación fueron enviadas a Kursk para tapar agujeros, supongo. Ahí queda la cosa. A ver si lo hacen o si no lo hacen. También hablamos en el último programa, cuando hablamos de Transnistria, si recordáis, la zona prorrusa que hace frontera entre Moldavia y Ucrania a lo largo del río de Dniester. Pues hablamos de que Ucrania apostó aquí, en el pueblo de Primorsky, grandes cantidades de tropa. En aquel momento nos preguntamos qué quería hacer con esas tropas allí en Primorsky. Si eran para proteger a Odessa, algo que es dudable porque tendría que ser o un desembarco directo contra una zona muy protegida, o sea, muchas pérdidas, mucho riesgo para Rusia, o atravesando el Dnieper y cruzando por Nikolai toda la vuelta hasta llegar a Odessa. Por supuesto, es una maniobra muy, muy compleja que requeriría unas cantidades de tropas inmensas. Vamos, serían batallas en plan Segunda Guerra Mundial, con miles de bajas. Y bueno, Rusia ni tiene esa necesidad, ni creo que sea bueno el plan, porque de momento Rusia va dominando los tempos de la guerra. No tiene necesidad. El que tiene que arriesgar es Ucrania. Por eso mismo está pensando en estos planes. Entonces pensamos que si no eran para defender Odessa, esas tropas, pues igual eran para atacar Transnistria. Aquí en Vladimir está la principal base del ejército de la República de Transnistria. Y aquí al norte, recordemos que está el gran depósito de armas de Kovasna, que sería una buena forma de llenar los arsenales ucranianos, según parece, porque en realidad no se sabe seguro a ciencia cierta qué cantidades de armas hay, ¿no? Debe de haber muchas porque el depósito era enorme y es difícil quitarlas todas. Aparte, los transnistrios no permitieron vaciarlo completamente. Pues entonces, ¿qué ocupación pueden tener esas tropas? Bueno, pues la ocupación que pueden tener esas tropas es que hemos visto en los últimos tiempos muchos intentos de desembarcos aquí, en el istmo de Kibuz, creo que se llama, en toda esta zona. Fueron siempre vanos, por supuesto, ¿no? Hicieron desembarcos, 2 o 3 lanchas, las destruyeron, murieron 15 o 20 infantes de marina ucranianos. Como decimos siempre, de estas acciones sin razón. Bueno, mejor la razón es que estaban probando las defensas rusas. Son un tanto cruel con los combatientes, pero son cosas de la guerra. Entonces, viendo que estuvieron entrenando sus intentos y que hace unos días los ucranianos, ¿os acordáis de la famosa isla de las serpientes? Que estuvieron ahí a guantazo limpio rusos y ucranianos para dominarla, porque claro, como vemos, está en un lugar muy estratégico. Con esta isla ahí, dominas todo el sur de esa. A ver, a los otanistas les interesa mucho, esto es Rumanía, parte de la OTAN. Y esta isla aquí, ahí puedes poner sistemas de vigilancia, de escucha electrónica, radars, incluso almacenes para rearmar embarcaciones o lo que haga falta, ¿no? Tiene bastante importancia estratégica, aunque sea una pequeña isla que en realidad
fuera de una guerra no tiene ninguna importancia, ¿no? Pues los ucranianos la volvieron a ocupar e instalaron allí sistemas de radar y, bueno, toda la parafernalia que necesitan. Claro, los rusos están vigilándole y se enteraron, y tan pronto se enteraron, pues dejaron el islote como una tabla rasa. Allí no quedaron, vamos, ni las ranas. Entonces, ¿cuál sería el plan ucraniano para Gerson y Crimea? Para empezar, puede ser que tengan una grandísima cantidad de drones acuáticos, de drones marinos sin piloto. Como sabéis, llevan bastante tiempo sin lanzar ninguno. Creo que la semana pasada hubo un caso de estudiar un par de ellos, pero bueno, nada, no los están utilizando, llevan tiempo sin utilizarlos. Posiblemente estén acumulando esos drones, ¿no? Se habla de que pueden llegar a tener acumulados hasta 1000 unidades. Claro, no es una broma. Por muy buenas defensas que tengan, ya no digo los 1000 a la vez, pero aunque te manden 200 de golpe, pues Rusia lo puede pasar muy bien, muy mal para defenderse de semejante cantidad de drones, ¿no? Son muy peligrosos, llevan mucha carga. eh, Mandando tantos drones puedes incluso mandar a la destrucción a 100 drones para que abran hueco para que otros 100 drones avancen y otros 100 drones más pues penetren más profundamente en las defensas que pueda tener Rusia, ¿no? No es, no es una broma la idea, ¿no? También, junto con esos drones náuticos que tienen, mandarían, claro, cientos de drones aéreos o incluso misiles, como ya tienen hecho, HIMARS o ATACMS, eh, atacando pues todas las posiciones en Crimea, Sebastopol, Chernomaskoye, que hay allí base de Sebastopol, e incluso pues el puente de Kers. Puede ser un blanco perfecto, una distracción, una obligación a los rusos de estar atentos al puente. Si lo hacen todo a la vez, pues pueden poner problemas. Entonces, ¿qué pasa con las tropas que tiene aquí en Primorsky acumulados los ucranianos? Si no son para atacar Transnistria y no son para proteger Odessa, pues se habla de que pueden ser, porque son infantes de marina, para hacer desembarcos a lo largo de la costa de Gerson, en la desembocadura del Dnieper, en el Mar Negro, aquí en la Zurne, en Krasne y aquí en Crowley. Y bueno, a partir de ahí, pues los DRG, pues intentar hacer un avance pues tipo Kursk. No lo sé, yo el plan no le veo mucho futuro, sinceramente, por la razón de que aunque consigas desembarcar allí a 500 hombres, tienes que darles un apoyo logístico. Y Rusia, por mucho que digan los ucranianos de que estuvieron la flota del Mar Negro, mentira. De un par de unidades pequeñas, pero la flota del Mar Negro es enorme y tienen muchísimas. Y si no, no pasa nada. Las pueden traer desde el Mar Caspio. Es más, no necesitan ni salir del Mar Caspio, porque las unidades que tiene allí son pequeños barcos, en realidad no son destructores, son más pequeños, ¿no? Pero están muy armados misilísticamente y tienen, por ejemplo, misiles Caliber que tienen alcance de 2.500 kilómetros. O sea, los lanzan desde el Caspio y atacan cualquier parte de Ucrania. O sea, no tienen ni que acercarse para atacar, ¿no? Por lo tanto, no sé qué tipo de línea logística tendrían para alimentar esas tropas que quedarían aisladas en el Istmo Este. Pues no lo sé, porque no tienen armada. Y si la tuvieran, pues Crimea está completamente forrada de misiles antibuque. No sé, no lo sé. En los canales ucranianos, algunos incluso se entusiasman mucho con esta idea y tal. Yo, sinceramente, no le veo, no le veo. Le veo futuro, pues como Kursk, o para ir a hacerse unas fotos, unos selfies y seguir con la guerra mediática y que los nafos estos, pues estén subiendo fotos de un tanque ruso volado y que fue en Gerson. Bueno, no sé, si eso les vale, es su guerra, no la mía.
Y bueno, pues con todo esto acabamos aquí la explicación. Vuelvo a recordar de que Telegram quizás deje de ser seguro. Creo que no olvidemos de que, como comentaba antes, sabemos lo que pasa en África, lo que pasa en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, todo gracias a Telegram. Si no estuviera Telegram, como comprenderéis, si tenemos que fiarnos por lo que cuentan las televisiones y los periódicos occidentales, pues estaríamos engañadísimos, porque el caso es que sabiendo que nosotros nos informamos por Telegram y todos los medios que podemos, y sabiendo que la gente no es imbécil, se atreven a mentir descaradamente, pues tú, ahora imaginaros que no hubiera una contraparte. Si cae Telegram viene siendo, pues así, comparando en plan medio coña, como cuando cayó la Unión Soviética. Se quedaría el capitalismo totalmente dueño de todos los medios de comunicación que existen. Solo habría una palabra única, una palabra que es la que manda sobre todos. El que tenga un verso distinto será callado, acallado. Si no te callas, te quitan la cuenta. Si no te quitan la cuenta, te multan. Y como van a poner monedas digitales y todo eso, es fácil, ya sabéis. Te bloqueo tu cuenta digital si eres mal ciudadano. Y ser mal ciudadano, deciden ellos lo que es, porque es que ellos tienen, ya sabéis, comisiones de la verdad y cosas de esas, ¿no? Entonces, es muy importante que no sé qué podemos hacer unos ciudadanos normales y corrientes como yo, como vosotros, ¿no? Pero tenemos que intentar presionar por todos los lados para que Telegram no se cierre, para que Telegram no sea otra puerta trasera de la CIA o del Mossad. Tenemos que luchar por mantener los pocos campos de libertad que nos quedan, cada vez son menos. Sabéis que si no es una ley normalmente injusta, es una decisión judicial normalmente injusta. Y si no, es simplemente una presión mediática y social contra las personas que se distinguen del verso que el gobierno quiere que tengas, ¿no? De nosotros depende conservar esas herramientas en gran parte. Tenemos una herramienta que son los votos, aunque sea una mala herramienta, pero hay que acordarse de que es una herramienta. Que a lo mejor la herramienta es no usarla. Puede ser. Igual es una forma también de utilizar bien esa herramienta. Lo que está claro es que, como dijo más de un filósofo, no me acuerdo a quién, que los cambios no se ganan votando normalmente. Normalmente hay que hacer revoluciones. Las revoluciones no tienen por qué ser sangrientas, indudablemente, ¿no? Pero sí puede ser una revolución cultural, una revolución de apretar a nuestros políticos, de denunciar estos casos, de proteger a Telegram, a Signal, de pedirle a nuestros ingenieros informáticos que piensen un poco en la sociedad y que creen herramientas para todos, pero herramientas, yo no digo que nadie trabaje gratis, ¿no? Pero que piensen más en el bien que le van a hacer a la sociedad que en tener 14.000 millones como duro, avión propio, y creerse que va a cenar con Macron. Esto es todo. Nos vemos en el próximo programa.